Bendiciones para todos en esta mañana. Y teniendo la lectura que hemos tenido en el libro de Esdras, queremos que estemos ahí en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Y encontramos en las escrituras que ni Esdras ni Nehemías figuran entre los héroes que pusieron en fuga a ejércitos poderosos, ni entre los que como Moisés y Elías hicieron milagros espectaculares, ni entre los que como David y Salomón ciñeron corona de reyes. Pero su obra en muchos aspectos fue superior a la de Salomón. De Salomón se nos dice en la escritura que edificó un templo en Jerusalén que fue el asombro y la admiración de las naciones. El hijo de David engrandeció a Jerusalén y la engalanó con palacios y mansiones suntuosas. Pero Salomón dispuso para sus empresas de tesoros fabulosos y de todo un ejército de arquitectos y de obreros, mientras que Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de muy escasos medios y realizaron su obra en medio de las más adversas circunstancias. La Jerusalén que Nehemías y Esdras tuvieron que reconstruir había perdido todo el esplendor del tiempo de Salomón. Las invasiones y los sitios la habían demolido. Apenas ruinas y escombros había en ella cuando regresaron del exilio de Babilonia. Y mientras que en otro tiempo los reyes de la tierra se disputaban la amistad del monarca de Jerusalén, en días de Esdras y Nehemías ocurría todo lo contrario. Todos eran enemigos que se oponían a la restauración de la ciudad. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿en qué consistió el triunfo? ¿Cómo pudo prosperar la obra en este tiempo? Veamos un poco el contexto. Cuando el pueblo de Judá fue llevado al exilio, la esperanza era que pronto volverían a Jerusalén. Un falso profeta afirmó que este era el plan de Dios. Sin embargo, el exilio duró el tiempo que Dios había establecido, 70 años. Sabiendo que iban a quedar tanto tiempo en Babilonia, Dios mandó a los exiliados edificar casas, plantar huertos y establecerse en la tierra del exilio. Pero Dios también prometió que cuando se cumplieran los 70 años, dice la palabra, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Los primeros capítulos de Esdras indican cómo Dios cumplió su palabra profética. Dios es soberano. Eso ya lo notamos el domingo pasado. Pero Él ejerce su soberanía por medio del accionar humano. Veamos ahora la manera en que Dios usó el accionar de los hombres para cumplir su palabra. Y en primer lugar, en el versículo 5, podemos ver la obediencia de los judíos. Dios tocó el corazón del rey Ciro para permitir que su pueblo volviera a Jerusalén. La pregunta ahora es: ¿alguien iba a hacer caso a este edicto? Felizmente en el versículo 5 nos indica que hubo una respuesta por parte de los judíos. Pero entonces nos preguntamos, ¿quiénes respondieron? Esdras destaca la obediencia de dos grupos. Si usted observa el versículo 5, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Y dice el texto: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Por el año 950 a.C., después del reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. 10 tribus conformaron la nación de Israel, conocida como el reino del norte, mientras que las otras dos, Judá y Benjamín, conformaron el reino de Judá o el reino del sur. Unos 200 años más tarde, en el 722 a.C., el reino del norte fue llevado al cautiverio. A partir de esa fecha,
las 10 tribus del norte efectivamente desaparecieron, dejando solo las 2 tribus del sur. Unos 100 años después, el reino del sur también fue llevado al cautiverio. En este caso, las 2 tribus lograron mantener su identidad racial y fueron ellas quienes volvieron del cautiverio para reconstruir el templo. A pesar de que el pueblo de Dios había sido reducido a estas 2 tribus, Esdras insiste en hablar de Israel. En su mente, este remanente constituye el verdadero pueblo de Dios. Y notemos la forma en que Esdras destaca el rol de los jefes de las casas paternas. Los líderes del pueblo dieron un buen ejemplo en su deseo de volver a Jerusalén para reconstruir el templo. Pusieron sus intereses personales a un lado para cumplir su papel de liderazgo. Y luego dice, y los sacerdotes y levitas. Y aunque la línea davídica estaba relegada casi al olvido, la línea sacerdotal y levítica seguía vigente. Cuando el juicio de Dios cayó sobre el pueblo, muchos de estos líderes espirituales también perecieron. Los que sobrevivieron la destrucción de Jerusalén no pudieron ejercer su ministerio sacerdotal debido a que ya no existía templo. Por 70 años quedaron casi sin ministerio. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios no permitió que la línea sacerdotal y levítica sea totalmente destruida. Ahora, 70 años después, ellos estaban a la vanguardia del retorno. Por fin iban a cumplir su función sacerdotal y ministerial en el nuevo templo. Ahora, otra pregunta que nos hacemos según el versículo 5, en su segunda parte. ¿Por qué respondieron? Todos aquellos, dice el texto, cuyo espíritu despertó Dios. Esta es la segunda vez que Esdras destaca la intervención soberana de Dios en la decisión de retornar a Jerusalén. Esto confirma lo que leemos en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Una decisión humana de intentar reconstruir el templo no tendría resultados a no ser que Dios estuviera apoyando esa decisión humana con su divina voluntad. Las cosas importantes se logran, de acuerdo a la Biblia, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No solo el decreto de Ciro, sino también la reacción del pueblo de Dios a este decreto fue el resultado del obrar del Espíritu de Dios, porque Él obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por años, el pueblo de Dios fue culpable de apostasía espiritual. Sin embargo, el exilio babilónico sirvió para que el pueblo se arrepintiera y volviera su rostro hacia Dios. Por tanto, Dios ahora cumple su palabra de renovar la vida espiritual de su pueblo. Y podemos observar algunas cosas. Que aunque Dios es soberano, Dios frecuentemente usa medios humanos. Y en este caso podemos notar el medio de la oración. Sabiendo que el tiempo establecido por Dios se estaba cumpliendo, dice la Escritura que Daniel se puso a orar. Dios respondió a la oración de Daniel, despertando tanto el espíritu del rey como el espíritu del remanente. En un tiempo de cautiverio espiritual, cuán importante es la oración. El decreto de Ciro llamó a todos los exiliados a volver a Jerusalén. Sin embargo, no todos respondieron al llamado. Y aquí se cumple lo que la palabra dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hoy en día, Dios llama a todos sus hijos a trabajar en su obra, a promover el reino de Dios.
Sin embargo, no todos responden a ese llamado. Y los que lo hacen reconocen que su deseo de servir a Dios fue provocado por el Espíritu Santo, por lo tanto a Dios sea la gloria. El texto nos dice, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Había un propósito en común en el corazón de todas estas personas. Quizá tenían diferentes expectativas al volver a Jerusalén, pero tenían un solo propósito: reconstruir el templo de Dios. Es hermoso cuando el pueblo de Dios está unido, teniendo una sola mente y un solo corazón. Sin embargo, lo que se proponían hacer no era fácil. La tentación de quedar en Babilonia fue muy fuerte para algunos. Estaban bien ubicados en Babilonia. Habían logrado una buena convivencia con la gente de ese lugar y estaban listos a decir, es bueno estar aquí. Había muchas cosas que por supuesto les desanimaban de volver. Bueno, el viaje era largo, no sería fácil para sus esposas e hijos, su propia tierra era extraña para ellos, no conocían ni la ruta a tomar. Pero ir a Jerusalén, ¿qué iban a hacer ahí? Estaba todo en ruinas y estarían rodeados de enemigos para quienes ellos serían presa fácil. Pensando en estas cosas, muchos de ellos no estaban dispuestos a volver. Sin embargo, algunos lograron vencer estos obstáculos, algunos estaban dispuestos a romper las barreras. No temían a los leones que podrían encontrar en el camino. ¿Quiénes fueron estos? Fueron aquellos cuyos espíritus Dios había despertado. Ellos salieron como Abraham siglos antes, dejando la tierra de Babilonia, sin saber exactamente a dónde estaban yendo o qué encontrarían en la nueva tierra. Sin embargo, al igual que Abraham, salieron porque Dios había tocado sus espíritus y tenían una gran fe en Dios. Y así se cumple la palabra cuando nos dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Amados hermanos y hermanas, quizá Dios está llamando a algunos de nosotros a edificar la casa de Jehová, dedicarse al ministerio, al servicio, al trabajo en el Señor. Puede ser que haya muchas dificultades en el camino y mucha oposición que enfrentar. Sin embargo, si Dios ha tocado nuestros espíritus, levantémonos y echemos manos a la obra, sabiendo que Él irá por delante y nos dará la victoria sobre todo enemigo y sobre toda oposición. La razón es clara, porque Dios despertó sus espíritus. Es decir, Dios tocó sus corazones para que estuvieran dispuestos a cumplir el plan de Dios de reconstruir su templo en Jerusalén. Pero estos judíos no fueron las únicas personas que respondieron al edicto del rey. En segundo lugar, en el versículo 6, encontramos la generosidad de los vecinos. Al disponer sus corazones para realizar el viaje a Jerusalén, los judíos hallaron que varios de sus vecinos estaban dispuestos a apoyarles. Vea lo que dice la Escritura. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. ¿Quiénes fueron estas personas? Las versiones modernas traducen vecinos. A primera vista, estas personas parecen ser los judíos que decidieron no volver, pero que quisieron a lo menos apoyar a los que estaban volviendo con ofrendas materiales. Sin embargo, la frase que viene al final del verso dice, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Parece indicar que estas personas mencionadas aquí dieron sus bienes involuntariamente. De ser así, es probable
que las personas mencionadas no eran judíos, sino gentiles. Es decir, la gente de Babilonia que decidieron apoyar a los judíos, pero bajo cierta presión imperial. De ser así, guardaría un paralelo con el caso de los judíos saliendo de Egipto, quienes recibieron de ellos una serie de bienes materiales. Y dice acá, con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas. El texto original en el hebreo dice con objetos de plata y con oro. Los traductores de la Reina Valera omiten la palabra objetos para cuadrar esto con el edicto del rey, que solo habla de oro y plata. La Nueva Versión Internacional y la Biblia Dios habla hoy también omiten traducir la palabra y solamente traducen objetos de plata. Además dice de todo lo que se ofreció voluntariamente. Esta frase parece dar a entender que las cosas que fueron mencionadas antes fueron dadas bajo cierta presión. Ahora Esdras hace referencia a las cosas que fueron dadas voluntariamente. El término que se usa en este verso es una palabra que tiene que ver con todo tipo de ofrendas que se hicieron voluntariamente. Todos estos presentes habrían animado tremendamente a los judíos que se habían propuesto volver a Jerusalén. Aparte de otra cosa, confirmó para ellos que volver a Jerusalén era en verdad la voluntad de Dios. Cuando nos proponemos hacer lo que Dios nos pide, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Ahora una pregunta, ¿por qué estos vecinos se demostraron tan generosos para con el pueblo de Dios? Porque podría ser que el pueblo de Dios había ganado su respeto a lo largo de los años. O quizá algunos de ellos aún vinieron a conocer al Dios de Israel como el verdadero Dios. Pero indudablemente la explicación principal de esta generosidad fue que Dios tocó sus corazones para que fueran generosos con su pueblo. La obediencia del pueblo de Dios y la generosidad de sus vecinos fueron un gran paso en el cumplimiento de la palabra de Dios. Hemos visto cómo Dios se manifestó. En primer lugar, en el versículo 5, con la obediencia de los judíos. En segundo lugar, con la generosidad de los vecinos, en el versículo 6. Pero faltaba una cosa. Para eso tenemos que considerar, en tercer lugar, la gentileza del rey. Para los judíos fue una gran cosa contar con el apoyo del rey Ciro, permitiéndole no solo volver a Jerusalén, sino también erigir un templo para Dios. Sin embargo, para su sorpresa, el rey hizo algo aún mayor todavía. Sacó los objetos sustraídos del primer templo por Nabucodonosor y los entregó en manos del líder del grupo que estaba volviendo. Y dice el texto, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová. Estos utensilios fueron aquellos confeccionados por Salomón unos 400 años antes con mucho amor. Estos objetos sagrados fueron removidos del templo en Jerusalén por Nabucodonosor. Por 60 años, estos objetos sagrados estaban guardados en el templo de su dios favorito, Merodach. Allá en Daniel capítulo 5, 2 al 4, leemos que el último rey de los caldeos, Belsasar, en un estado de embriaguez, ordenó que se sacaran estos objetos sagrados para usarlos en una fiesta pagana. Este acto colmó la paciencia de Dios y trajo sobre Belsasar el juicio de Dios. Y el texto lo dice que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Segundo de Reyes 24:13 nos dice que Nabucodonosor rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová. Si tomamos esto literalmente, habría que suponer que los únicos objetos que quedaron para ser llevados a Babilonia
eran los utensilios de plata y de bronce. Y dice que los había puesto en la casa de sus dioses. La Reina Valera traduce el término literalmente en plural. Sin embargo, dado que los utensilios del templo en Jerusalén fueron puestos en un templo pagano, es probable que la palabra Elohim aquí tenga un sentido de la casa de su Dios. Ahora, ¿en qué templo fueron depositados los objetos traídos del templo en Jerusalén? Afirma, segundo de Crónicas 35, afirma que Nabucodonosor los puso en su templo en Babilonia. A los arqueólogos afirman que Nabucodonosor era devoto principalmente del dios Merodach, también conocido como el dios Marduk. Por lo tanto, es probable que haya depositado todos estos tesoros en el templo de ese dios, que era uno de los edificios más magníficos de Babilonia. Cuando Nabucodonosor colocó los objetos tomados del templo de Jehová en Jerusalén y los colocó en el templo de su Dios en Babilonia como trofeos de guerra, lo que estaba simbolizando era la aparente superioridad de Merodach sobre Dios. Ahora que Ciro saca estos objetos de ese templo para devolverlos a Jerusalén, lo que Esdras está queriendo decir es que Jehová tiene la última palabra. Uno se imagina la emoción de los judíos que habrían sentido al ver estos objetos sagrados. Tendrían un enorme valor simbólico para ellos. Uno se imagina a Daniel, ya anciano, contemplando estos objetos sagrados, dando lágrimas de agradecimiento por la devolución de estos objetos y la vindicación de la gloria de Dios. El versículo 8 dice: lo sacó por mano de Mitrídates tesorero. El nombre de este oficial de la corte persa, Mitrídates, significa Mitras ha dado, el cual dice dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. En esta manera, Dios estaba restaurando su gloria, la gloria que sufrió un terrible eclipse cuando la ciudad de Jerusalén fue conquistada por los babilonios y el templo saqueado. Hermanos y hermanas, Dios usa a los hombres para cumplir sus propósitos. Le pregunto yo en esta mañana, ¿está encaminando su vida dentro de los propósitos de Dios? Cuando lo hacemos, Dios nos bendice. Pero si intentamos oponernos a los propósitos de Dios, encontramos que Él es un enemigo implacable. Esdras 1:5 dice: se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. No dice que se levantaron los más capacitados. No dice que se levantaron todos los líderes. A la convocatoria respondieron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Mientras estaban dormidos, no hubo iniciativas ni movimientos. El que duerme quizás sueña que está empeñado en una gran empresa y que está haciendo maravillas. En sueños se cree al frente de todos avanzando, pero el que duerme no da un paso. Un héroe como Sansón, mientras duerme, quizás sueña que se encuentra cosechando triunfos y cubriéndose de gloria, y no ve lo que pasa o lo que va a perder por dormir. Un caudillo como Saúl, mientras duerme, quizás se deleita viendo en sus sueños a sus enemigos bajo sus pies. No se da cuenta que por dormir le están cortando un pedazo a su capa. Basta que un ejército de gigantes duerma para que un puñado de enanos se levante con la victoria. Hermanos y hermanas, Dios tuvo que despertar a su pueblo. El mal no era que fuesen pocos ni de escasos recursos. El mal era que estaban con flojera en el alma. El sueño del conformismo los había anulado a todos. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido a vivir en ruinas.
y Dios tuvo que despertarles. Y entonces sí que hubo deseos de trabajar, de hacer algo hermoso, de emprender iniciativas. ¿Cómo nos amonesta Dios contra el sueño de la despreocupación? De Jonás el profeta llega a decirnos la Biblia que cuando los que con él navegaban se sentían perecer y clamaban desesperados, él, el profeta de Dios, dormía en un rincón del barco. Despierta, dormilón, le dice, clama a tu Dios. Qué amonestación, qué triste es que cuando más necesita el mundo de nuestro celo y de nuestro testimonio, de la iglesia, estemos durmiendo, perdiendo nuestras mejores oportunidades de testimonio. Jesús nos cuenta de un hombre que había sembrado su campo y mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. De haber estado despierto, posiblemente el enemigo no habría podido sembrar cizaña. ¿Acaso no nos lamentamos por la cizaña del error que hay en el mundo? ¿Acaso habría sembrado Satanás cizaña si nosotros hubiésemos estado despiertos y nos hubiésemos mantenido vigilantes y no dormir? La obra de Dios en el mundo, el testimonio del Evangelio, solo prospera cuando despiertan los dormidos. La obra de una iglesia prospera cuando cada uno ocupa su lugar de acción. Nehemías nos informa que a pesar de que Dios produjo en su pueblo, algunos no quisieron sumarse a los que se ofrecieron para hacer la obra de restaurar la ciudad de Jerusalén. Y fueron precisamente los que más recursos tenían los que nada hicieron. Véalo usted allá en Nehemías 3:5, que nos dice, pero sus grandes no se prestaron a ayudar a la obra de su Señor. Dice sus grandes, y no los débiles ni los pobres. Precisamente de quienes más se podía esperar, menos se recibió. Y así ha sido muchas veces. Nos ha pasado que los que más podían hacer, menos han hecho, por no decir que más bien han puesto obstáculos. Pero esta falta de entrega no amilanó a los demás. El sumo sacerdote Eliasí y sus hermanos restauraron Jerusalén. Anima tanto ver a los que han de ser un ejemplo ocupando su lugar y haciendo su parte y haciéndola con fervor. Esto sirvió para que se juntase todo el pueblo como un solo hombre. Y por si fuera poco, leemos en Nehemías 3:12 que al parecer este hombre solo tenía hijas, ni un solo varón había en su casa excepto él, pero cada una de sus hijas valía por 30 hombres. Admira ver gente trabajando en la restauración de su pueblo. Son pocos con muy escasos recursos, pero con muchos enemigos, pero con deseo de trabajar. Por eso prosperó la obra, porque cada uno ocupó su lugar. Cuando en la obra de Dios cada creyente ocupa su lugar y hace su parte, el testimonio prosperará. La obra de una iglesia prospera cuando también, hermanos, no nos dejamos debilitar por las críticas. Nehemías, Esdras y los que trabajaron con ellos fueron criticados. La crítica es cruel. Todo el que haga algo bueno será criticado. Y cuanto más hermoso e importante sea lo que haga, más baja y más ruin será la crítica. ¿Qué hizo Nehemías con las críticas? Algo que debemos imitar. ¿Qué ha hecho usted con las críticas de los que le censuran cuando usted intentaba servir a su Señor? Se ha desmoralizado y lo ha dejado todo. Eso es precisamente lo que Satanás pretende, acobardarnos. Pero le pregunto yo, ¿cederemos nosotros que hemos recibido y en nuestros hombros se ha depositado una gran obra?
Si nosotros, resentidos porque nos critican, no hacemos la obra, ¿quién la hará? Solo así prosperará la obra de Dios que nos ha confiado. Amada hermana y hermano, donde usted se encuentre, y aunque estemos en nuestros hogares, y aunque no podamos salir, y aunque tengamos limitantes, yo le animo esta mañana, Dios le está despertando hoy. La pregunta es, ¿ocupará el lugar que le corresponde? ¿Hará su trabajo de la manera creativa en que Dios nos ilumine? Si no hacemos la obra que Dios nos ha encomendado, vendrán otros y sembrarán el error. Les animo, hermanos y hermanas, a trabajar, a orar como nunca lo hemos hecho, a orar como un solo hombre, a ponernos en la brecha y a buscar a Dios con clamor y con ardor, para que la obra del Señor no se detenga y salgamos de esta situación victoriosos, llenos de su poder, llenos de energía, llenos de humildad, dejando de lado el orgullo, la vanidad, la altivez y disponiéndonos a servirle a Dios con todo nuestro corazón.